Muy buenas tardes. Buenas tardes, Doctor, buenas tardes. Doctor, muy Buenas tardes, profe. Referente a ese tema. Pero más allá de pronto hablar una demanda por alimentos, por la parte del divorcio, la separación y todo eso, pues esas son de familia que pues no son tan complicadas. En el civil lo que pasa es que a uno la vida no le alcanza para creer saber todo en el tema jurídico. Mire, se dice en el árbol jurídico que el derecho civil en gran parte se ha convertido en la caja menor de los abogados. Se dice en el argot porque llega mucho proceso civil y pues al no haber más, pues los laboralistas pues cogen civil, los penalistas cogen civil, pero yo no he tenido tiempo de estudiar porque es una jurisdicción supremamente grande, abarca muchos temas y escasamente uno ha leído un par de veces
el Código General del Proceso y aplicar algunas normas del General del Proceso, más no todas, porque el tiempo no le alcanza. Uno se dedica, dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Entonces uno se dedica a lo de uno. El laboral porque lo llevo en la sangre, porque toda la vida lo he trabajado y lo he aprendido a desarrollar. Y el penal es un placer, es un gusto. Realmente el penal, cuando empecé a estudiar la carrera de abogado, me gustó mucho. Mis profesores me hicieron que me encantara del derecho penal. Porque la gente me decía, pero hermano, sabe tanto de laboral, dedíquese a otra jurisdicción. Tal vez eso me motivó para ir a trabajar el derecho penal, porque circunstancias, de tiempo, de movimiento, de circunstancias, cómo poder uno. Tuve oportunidad de llevar un caso de violencia intrafamiliar donde el costeño era un muchacho costeño con su novia costeña. El hombre se viene para Bogotá en busca de mejor vida, de futuro, y la novia se le vino, como a los 3 meses se le vino. Ellos ya tenían un niño y el hombre pues está como medio separado de ella y todo eso. Resulta que él la recibió en la pieza donde estaba viviendo por ahí en Suba. Este hombre se iba a trabajar, obrero de construcción, se iba a trabajar y no faltaba que otro costeño del pueblo le hablara bonito al oído a la muchacha. Y un sábado, este costeño llegó de trabajar como a las 3 de la tarde. Se habría tomado por ahí unas 3 cervezas y encontró a la novia en el micrófono. Rafael López. El micrófono. Encontró a la novia en el Mickey Way con el y ya sabrán que se armó la trifulca, porque este hombre le pegó al intruso y por ahí se le fue la mano y también le pegó a la muchacha. Entonces, claro, un obrero herido en su amor propio, se ha tomado 3 cervezas, porque él tenía la costumbre de llegar a las 3 de la tarde, llegaba con su semanita para irse con ella al centro comercial, a hacer mercado, a cubrir las necesidades y a pasarla con ella. Y le pegó ese puño y se lo puso en el ojo. Claro, inmediatamente el ojo se lo puso negro, colombino, como llaman, y ella empezó a gritar y llegó la policía y de una el policía le dijo, camine, póngale un denuncio penal por violencia intrafamiliar. Al muchacho lo cogieron preso. Se fue preso en principio para la cárcel estaba en La Modelo y en la diligencia del control de garantías logré que lo sacaran de La Modelo y lo mandaran para la distrital. Y logré con el fiscal, después de hacer el planteamiento de lo que había pasado. Entonces, la fiscal me dijo, doctor, esa argumentación jurídica que usted tiene es muy buena, pero valdría la pena que la replanteara y se la presentamos al juez a ver si nos la acepta. Y yo lo que estaba pidiendo en el trasfondo de todo, que le cambiaran la conducta punible, que se la pasaran de violencia familiar, se pasaran a injuria y calumnia no, que se la pasaran a ira e intenso dolor, porque se pudo probar. Y además la muchacha declaró ante el fiscal.
libre, espontáneamente, y habría sido así. Pero como tenía una denuncia penal por violencia intrafamiliar, pues nosotros fuimos ante el juez, una señora juez, pero una señora de esas señoras, pues, terribles, bravas, y nos aceptó. Y le cambiaron la tipificación del delito. Y le podían dar de 6 a 8 años intramural por la violencia intrafamiliar y solamente le dieron 16 meses. Y cuando hubo el fallo, ya el muchacho estaba cumpliendo 14 meses y en ese momento, en la apelación, le mostré al juez que llevaba 14 meses, que solamente le faltaban 2 meses y le dieron la domiciliaria. Ese es un tema, ahorita se me vienen las mujeres encima diciéndome, pero usted no defendió a la mujer, le pegaron y todo. Es de circunstancias, es de las circunstancias. No, yo no estaba defendiendo el género, se me estaba defendiendo como, como, como la parte circunstancial de lo que había pasado. Y lograr cambiar la tipificación es algo sencillamente maravilloso. Como, por ejemplo, lograr que un condenado, por ejemplo, por homicidio, que está penado a 17 años por homicidio, y lograr que lo saquen de la modelo y lo envíen para, por ejemplo, para Guaguas, cárceles de máxima seguridad, pero que lo saquen de Bogotá porque el hacinamiento es tenaz, o que lo echen para la cárcel de Acacías. Y muchas veces allá hay una que se llama La Granja, creo que es que se llama La Granja, que es un tema carcelario experimental, donde los condenados, o sea, los presos, están sueltos. Solamente los encierran por la noche, pero en el día ellos están sueltos y están trabajando, cultivando, atendiendo gallinas, atendiendo cerdos, barriendo, haciendo limpieza, pero no están encerrados como en la picota o en la muela. Entonces eso también es bueno, pero allá no se puede pedir sino aquellos que tengan penas de 5 años. Entonces, ese es el tema. Bueno, señor. Es la granja agrícola, amigo. Sí, Perdón, la una granja pregunta. agrícola. Sí, señor. Qué pena, Julio. Disculpa, doctor, digamos, ¿usted piensa que debido a la situación dado que no pueden tampoco ya hacerse más los locos con la orden presidencial de estos adultos mayores de 65, que a muy poquitos les dieron la salida, a su juicio, ¿usted creerá que esa granja sería la solución para esas personas que ya van a empezar de pronto a morir por COVID? Siempre y cuando las personas tengan el perfil para ir. Porque si es un adulto mayor que no sabe, que no ha cogido nunca un asadón, una pica, una garlancha, no sabe nada del tema, pues sería como muy difícil porque llegarían a hacer nada, escasamente por ahí a barrer. El tema es tanto de ancho como de largo y cualquier cosa que uno diga en este momento, desde el punto de vista de la filosofía jurídica, podría tener alguna validez. Por ejemplo, cuando sacaron la reglamentación para sacar, para darle la domiciliaria a los presos, pues hubo mucha alegría, pero resulta que la reglamentación no varió en nada, porque simplemente dijeron, pueden ir en domiciliaria aquellos
internos que estén por fuera del 68A. Y el 68A es casi que todos los delitos, convergen todos los delitos. Entonces, ¿quiénes quedan por fuera? Nadie. Hay hurto, hay hurto, lesiones personales, tráfico, homicidio. Bueno, están todos condensados ahí. Entonces, conclusión, si salieron 7, no salieron 10. Eso fue simplemente ahí un, ¿cómo le diríamos? Un saludo a la bandera, dijo el doctor de penal. Sí, yo también digo eso. Fue muy poco. Incluso yo tengo un preso en un cliente en Guaduas, y cuando salió eso, incluso yo le dije, háblate rápidamente con la Defensoría del Pueblo para que te hagan un derecho de petición, para que te puedas acoger a eso. Y él lo alcanzó a pasar y lo pasaron. Y le contestaron que no, que él no tenía derecho. Porque es que estamos con él, antes de la pandemia, él está condenado por un homicidio. Yo llego a ser su abogado ya estando condenado y estamos trabajando de pronto una domiciliaria en el sentido que él tiene ataques epilépticos, producto del consumo de droga que hizo cuando estaba afuera. Entonces, cuando le dan los ataques, él queda en un estado como un ente. Él le pasa el ataque y queda en un estado, entonces, terrible. Entonces a él le dicen los guardas le dicen, párese a la fila, y él no entiende qué es eso, porque su estado anímico está destrozado, ¿no? Él tiene un caos mental. Entonces, las relaciones que lo levantan a pata o lo levantan a palo y le rompen la cara, la cabeza, en fin. Y con el agravante, que entonces estos guardias le dicen a los compañeros de celda que se pongan pilas con ese man, porque si él no va a hacer caso, los que llevan del bulto son nosotros. Entonces, esos mismos por la noche le pegan para que se pongan las pilas, o hace caso. Pero es un estado de una laguna mental lo que tiene él. Bueno, qué rico hablar de derecho un poquito, pero nosotros tenemos que irnos a lo que vinimos. Bueno, ayer tuvimos la fortuna de hacerle una lectura y una muy buena explicación al tema final de poder, y estudiamos, leímos y explicamos el tema del certificado de la representación legal. Llegaron al correo algunos poderes muy buenos, que vale la pena felicitarlos, porque esa preocupación es a la que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me interesa, que los estudiantes se preocupen por aprender esas cosas. Desgastémonos en eso. Veamos que eso es realmente a lo que vinimos, a tener una formación, a empezar a crear una madurez jurídica que nos invita a que nos desgastemos en ese análisis jurídico, porque poco a poco estamos llegando a la parte central. Poco a poco estamos llegando a la cereza del pastel. Estamos construyendo el pastel, le estamos dando todos los aditamentos para llegar a la cereza del pastel. Lo estamos haciendo lentamente, pero por más temprano que nos levantemos, no amanece antes. Pero llegamos con toda la plenitud, con todas las bases suficientes para hacer un trabajo maravilloso, que ustedes
si le ponen interés, si realmente se van a desgastar físicamente en la realización de ese trabajo final, ustedes se van a sentir orgullosos, ustedes se van a sentir realizados, ustedes van a decir, valió la pena. Es ahí donde hay que felicitar cuando las personas realmente se entusiasman por temas que puede que no los vayan a utilizar porque su trabajo no es eso, pero se han interesado. Fabuloso. Bueno, hoy vamos a tener un par de temas y no más. Hoy vamos a trabajar un par de temas que ni mucho menos son fáciles, que son de una gran importancia, pero lo vamos a hacer, vamos a tener conocimiento de una manera fácil de la interpretación, porque yo sé que muchos tienen dudas. Yo digo esto con el mejor sentido. Tienen el cable cruzado, tienen los cables cruzados. No saben qué es la Procuraduría, ni saben qué es la Contraloría. De pronto tienen el cable cruzado. Y hoy de pronto los vamos a enderezar, porque vamos a hablar del Ministerio Público. Voy a colocar un video porque es parte de la lúdica que traigo para la herramienta para poder desarrollar el tema. Doctor, Dígame. disculpe, buenas noches. Hágame un favor, los artículos que usted estaba exponiendo, ¿de qué código son, por favor? ¿Cuál es, William? El artículo 318 donde decía Ministerio Público. Esos son Constitución política. La Constitución. Los dos son constitucionales. Vale, gracias, doctor. Gracias, compañero, muy formal. A través de sus tres funciones misionales principales. ¿Ya empezaron a escucharlo? ¿Me dicen, por favor? Por favor. Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Son las ramas del poder, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero además son los agentes de control y regulación. La Procuraduría es uno de ellos. La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, confirmado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos, y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales. La función preventiva se enfoca en prevenir antes que sancionar. Vigila el actuar de los servidores públicos y advierte cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes. La función de intervención se involucra en las jurisdicciones contenciosas ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas. La función disciplinaria inicia, adelanta y falla las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dinero del Estado. Como ven, la estructura de la entidad es bastante extensa y revuelta, pero vale destacar estos puestos jerárquicos, encabezados por el Procurador General de la Nación. Para la selección, la Procuraduría General de la Nación publica las convocatorias, donde el aspirante debe cumplir con los requisitos descritos y debe presentar una serie de concursos para así otorgar los puestos por mérito.
Los requisitos más generales son ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles, no estar incurso en causal de inhabilidad, no haber llegado a la edad de retiro forzoso y tener un título de abogado con 8 años de experiencia por lo menos en el ámbito. En el caso del Procurador General, el Procurador se elige de terna que conforman a partes iguales el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, donde la elección la hace el Senado. En el presente, Alejandro Ordóñez Maldonado de Bucaramanga, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santo Tomás, ostenta el cargo de Procurador General, quien fue elegido en 2008 y reelegido en el 2002. Bueno, en ese orden hemos definido entonces que el Ministerio Público es desarrollado básicamente por la Procuraduría General de la Nación. Una de las funciones de la Procuraduría es la vigilancia, el control y la regulación a los funcionarios del Estado. Esa es la función de la Procuraduría. En muchos procesos laborales, yo nunca he tenido la oportunidad de conocer un procurador delegado en el área laboral. Los he visto y he compartido con ellos porque ellos vigilan el debido proceso y revisan la actuación de los funcionarios, de los administradores de justicia. Tuve oportunidad de compartir con uno en un tema en unas audiencias de tipo penal. Ahí estuvo presente. Tuve la oportunidad de ir al Consejo Superior de la Judicatura, donde están los magistrados, en la sala disciplinaria de un abogado que fue acusado por una serie de trabajadores de una institución en la cual estos trabajadores supuestamente en un grupo de 9 trabajadores alegaban ante su empleador que ellos los habían hecho renunciar a la brava, que los habían obligado a presentar la renuncia y que a la fecha no les habían pagado sus derechos laborales. Este abogado recién egresado de una universidad, empezó a hacer cosas indebidas, jurídicas, a irse por unos caminos que no son los ideales para lograr el éxito de su trabajo. Él tenía que irse para Barranquilla y agarró por Melgar abajo como acá, y no sé por dónde iba a dar la vuelta para llegar a Barranquilla. Y todo lo que este abogado planteaba dentro del litigio lo iba perdiendo. Presentó reclamación a la fiscalía.
el fiscal le llama la atención y dice, maestro, pero es que aquí, doctor, esto es penal y yo no veo donde hay una actuación desmedida, que no hay una conducta punible de la institución, de la empresa, del empleador. Por favor, doctor, no voy a perder tiempo con la Administración de Justicia. Afuera. Puso una reclamación ante la oficina de la Casa de Justicia, ante el inspector de policía. Igual el inspector de policía le dijo, venga, doctor, ¿usted para dónde va? En fin. Colocó una conciliación, presentó conciliación o queja en el Ministerio del Trabajo. En el Ministerio del Trabajo, el abogado que era yo, el representante del empleado, le dije al conciliador, al inspector conciliador, le dije, señor conciliador, señor inspector, mi representado no va a conciliar porque ya le pagó los haberes laborales al trabajador. Se los pagó el mismo día que él presentó la carta de renuncia. Irrevocable. ¿Y la ley qué dice? La ley dice, solamente pueden reclamar posterior aquellos hechos que queden plasmados en la carta de renuncia. O sea que son cartas motivadas. Entonces yo puedo renunciar a mi cargo, pero tengo que manifestar por qué razón estoy renunciando. Si yo coloco que estoy renunciando por motivos personales y después voy a alegar que me obligaron a firmar esa carta, que no me han pagado, que si lo plasmo en la carta de renuncia para que me quede como una carta motivada, eso sí lo puedo alegar en juicio, pero antes no. Se le cayó a este abogado esa conciliación. Entonces, presentan la queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, argumentando, ¿cómo se llama eso que dice que de autoridad? ¿Cómo es? Con lo que le dicen a los policías cuando que se están pasando de autoridad. Abuso. Abuso. Abuso de autoridad. Extralimitación. Abuso, extralimitación del derecho. Entonces, en esa audiencia, claro, no llega ante el administrador, ante realmente la autoridad competente del derecho, ante el Consejo Superior de la Judicatura, el ente regulador de la conducta de los abogados. Y esta vaina, en grado sumo, da un poco de miedo. La verdad da susto. Pero uno dice, mientras que mi conciencia esté tranquila, no pasa nada. Ahí estaba el magistrado y había un abogado de la sala oral de la Procuraduría General de la Nación. Y él estaba vigilando el debido proceso, no más, que el magistrado cumpliera el debido proceso. Finalmente, el magistrado dictó el fallo, donde no encontró méritos para sancionar al abogado, porque en ningún momento estaba extralimitando su función, simplemente estaba cumpliendo con el mandato que tenía en el poder. Y lamentaba mucho que la contraparte estuviera como extraviado del camino. Simplemente hacía la representación jurídica en cada uno de los estados donde citaban a su cliente y jamás se le pudo demostrar que el abogado estaba cobrando conciencias, estaba entregando plata, estaba haciendo cosas ilegales.
como lo que está ahorita, lo que está de moda, lo que está ahorita en furor. Ustedes saben que ahorita en este momento, hoy, ayer y hoy, está en furor un tema de un abogado que supuestamente lo mandaron a hacer mandados, él los hizo y ahora el que lo mandó está diciendo, yo no lo mandé, pero eso son mis espaldas, eso no fue con autorización mía. Vaya, eso es otro tema. Eso es un tema terriblemente peligroso, porque uno a veces por ganarse unos pesos hace lo que el cliente le diga que haga y mire lo que está pasando. Como todo ese ordenamiento es un ordenamiento verbal, no hay cómo probar, no hay documentos probatorios donde diga, oiga, aquí está el material probatorio, el elemento material probatorio para hacerlo valer en la defensa, pues le va a quedar muy duro a ese abogado demostrar lo contrario. Entonces muchas veces uno tiene que también tener firmeza, saber para dónde está caminando. Porque el hecho de que uno pertenezca, digámoslo así, a un pool empresarial donde uno se esté ganando unos buenos honorarios, pero cuando uno se dé cuenta que el mandante le está ordenando hacer cosas ilegales, preferiblemente hacerse a un lado. Hágase a un lado. Dé un paso al lado. No avance porque finalmente el que va a resultar mal va a ser la persona que cometió el hecho, el acto. Cada persona es responsable ante la autoridad competente por sus actos. Y ahí es donde viene algo que a ustedes les debieron enseñar muy bien en el tema de la ética personal y la ética profesional. Yo dicto esa materia porque ustedes saben, yo se los dije al principio del módulo, yo soy estudiante de filosofía, soy autodidacta, soy estudiante de filosofía, duré un poco de años en otra universidad dictando filosofía jurídica, ética personal, ética profesional, lógica jurídica. Entonces, este son el tipo de situaciones que uno debe aprender dentro de su ética a decir no. Es muy difícil, porque es que la plata corrompe. Decir no es muy difícil. Y muchas veces uno dice, no, pero es que este billete yo no me lo voy a ganar en toda la vida estando aquí con uno de los duros, entre los duros, ¿cómo me voy a hacer para un lado? Si es que esto no es fácil llegar. Claro, pero sí es muy fácil llegar ahorita a la casa. Es muy fácil. ¿Y será que el duro entre los duros lo va a defender? Ahí tenemos uno que fue sancionado, que fue condenado a 17 años sin más por sacarlo. Y creo que no lo sacan. Entonces, ese Ministerio Público hace eso, esa vigilancia, pero yo no he tenido la oportunidad en temas laborales de conocerlos. Y los procesos avanzan con o sin el delegado del Ministerio Público. En el artículo 118 constitucional está la creación. Y en el artículo 277 constitucional están las funciones de esa Procuraduría. Por eso coloqué, para ambientar la reunión, el video, y está en la plataforma, en el aula virtual, el video, para que
también lo puedan escuchar más tranquilamente. Aquí cabe anotar un tema bien interesante que se trata. El artículo 268 constitucional habla del Contralor General de la República. El Contralor es el ente gubernamental que controla el billete, el gasto público, que los funcionarios se gasten la plata como debe ser. Esa es la función. La Contraloría vigila, regula y controla toda la parte administrativa, los actos administrativos de los funcionarios. Y el Contralor, la Contraloría, vigila, controla y regula el gasto público, el billete del Estado. Así se aprenden las cosas. Ya que lo queramos mirar más en el trasfondo, pues vemos videos, vamos a la Constitución, pero lo importante es que yo identifique cuál es el zapato de corbata y cuál es el zapato deportivo. Así de sencillo. Y yo ya conociendo cuáles son los zapatos que me tengo que poner para salir a correr, yo no me voy a poner unos zapatos de suela porque me van a maltratar el calzado, me va a maltratar el pie y no voy a poder hacer el ejercicio. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. Así, a identificar, así es como se convierte sin tanto pergamino en un abogado erudito. Sabemos de todo un poquito. Pueda que nosotros no nos vayamos a dedicar al administrativo, pero el día que pasemos ahí por la 16 con quinta, por la Procuraduría, uno dice, uy, sí, la Procuraduría, esto es el que controla y regula los actos administrativos. De pronto van allí para el aeropuerto y allí abajo de la 68 con 26 y se encuentran con la Contraloría y dicen, estos son los que controlan, regulan y vigilan el billete, el patrimonio económico del Estado. Y así es como uno aprende las cosas. Pero aquí hay una cosa más hermosa que quiero hacerles notar a ustedes. Dice el artículo 268, el Contralor General de la Nación tendrá las siguientes atribuciones. Y me gustaría mucho que todos en su cuadernito, en sus apuntes que tienen ahí, escriban el artículo 268, el numeral 8. Los que han estudiado conmigo saben que yo siempre hago referencia a ese tema, porque es un tema que no tiene tanto pronunciamiento, pero tiene una envergadura tan grande en un proceso de defensa, en una argumentación jurídica. Y dice, la Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, atención, verdad sabida y buena fe guardada. Ojo a ese par de términos, la verdad sabida y la buena fe guardada. Y eso sí merece hacerle una investigación jurídica. ¿Qué significan esos términos? Para yo poderlos utilizar enhorabuena en la defensa de cualquier proceso, llámese en un proceso de contestación de un derecho de petición. Por la contestación del derecho de petición, si no se hace en debida forma, da lugar a la tutela. Y cuando tenga que contestar la tutela, si no la presento en debida forma, puedo perder la tutela y el juez me puede fallar y ordenar que en 48 horas cumpla con la pretensión del accionante. Y es ahí donde investigamos la verdad sabida.
es la explicación que les dieron a ustedes, señoras y señores, el día que fueron a la Universitaria de Colombia a solicitar la inscripción de su carrera universitaria. Ustedes tuvieron que preguntar, les tuvieron que decir, les dieron unos folletos, les entregaron una verdad sabida y les dijeron, el periodo vale 2.400.000 pesos y usted los puede pagar en 3 módulos de a 800.000 pesos cada uno y de acuerdo a la programación usted paga su módulo. Y el reglamento estudiantil le dice que si usted no paga oportunamente su módulo, la institución lo considera como no estudiante activo de la institución. Puede que usted puede seguir avanzando. Usted está en 5º semestre, pero no ha pagado sino... Usted está en 5º periodo, pero no ha pagado sino hasta 3er periodo. El día que llegue, inclusive ahorita, lo del Saber Pro, la institución no los va a inscribir y les va a decir, es que usted no es estudiante de la universidad porque usted no ha pagado la obligación, porque usted suscribió un contrato de prestación de servicios universitarios donde se declaran derechos y obligaciones y es ley para las partes. Y usted se comprometió a pagar sus módulos oportunamente de acuerdo a la programación financiera de la institución. Esa es la verdad sabida, porque yo lo sé, porque yo tengo conocimiento. Y la buena fe guardada, ¿qué será? Es aquella en la cual yo no puedo desconocer y tratar de endilgarle responsabilidades a un tercero frente a mi falta de cumplimiento. No es la responsabilidad del docente que el estudiante no esté inscrito en la lista. El docente responde por la parte académica. El tema administrativo lo resuelve la institución y el estudiante, no el docente. No le pueden endilgar responsabilidades al docente porque no está inscrito en la lista. Porque ese es el tema que habla este artículo. Cada quien es responsable de sus propios actos. El hecho que la institución los deje entrar a clase sin haber pagado, no les están dando ese derecho de ser estudiantes activos. Y eso es lo que se interpreta en ese numeral 8º del artículo 268. No estoy señalando a nadie, no estoy diciendo nada en contra de mis queridos estudiantes. Solamente estoy poniendo un ejemplo en carne propia que puede, a mí personalmente, me ha servido para la defensa de muchos procesos que he ganado. Porque lo argumento en ese orden de ideas. Y muy pocas personas conocen esto que está en la Constitución Política de Colombia. Y es para eso. El estudio jurídico es para demostrarlo y sacar la uña, sacar la garra, demostrar de qué está hecho uno. Pero es así, con temperamento jurídico. Entonces, me ha parecido tan maravilloso este
este párrafo del numeral 8. Y de allí, entonces, me puedo ir tranquilamente a la otra parte, que es el 277, que habla del procurador general por sí o por medio de sus delegados. Y ahí, entonces, se crean las funciones, que son estas que están aquí. Estas ustedes las van a leer muy juiciosos para que las tengan en cuenta. Y eso nos va a facilitar la comprensión del tema del Ministerio Público. ¿Tenemos preguntas, mis queridos estudiantes, hasta este instante frente a este tema que hemos tocado ahora? Adelante. ¿Quién quiera participar? Escucho. Doctor, una pregunta. Dígame, Ernesto. Andrés, es que el internet me estaba fallando. Usted hace referencia al artículo 268, numeral 8. ¿Me puede, por favor, indicar el artículo 268 del... Háblame más duro o ponle tu volumen. ¿Aló, me escucha, doctor? Sí, dime. Doc, qué pena, es que mi internet estaba fallando y yo alcancé a escuchar que teníamos que tener muy en cuenta el artículo 268, numeral 8, pero no alcancé a escuchar el artículo en cuanto a... Se te fue la onda. ¿Me escucha, doctor? No, señor. No, dime. Doc, qué pena, es que usted estaba hablando que tuviéramos muy en cuenta el artículo 268, el numeral 8. Sí. Pero yo no alcancé a tomar el apunte porque mi internet está un poco fallando. El artículo 68 en cuanto a la Constitución, no. No, a la verdad sabida y a la buena fe guardada. Gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Qué otra persona? ¿Qué otro estudiante quiere argumentar sobre el tema? Si le quedó claro el tema del Ministerio Público, ¿para qué es? ¿Cómo se usa? ¿En qué momento puede aparecer? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Para qué fue creado? Doctor, buenas noches. Dime, bienvenido. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Aquí entre las funciones dice que también el procurador debe velar por las actuaciones de las personas que son elegidas popularmente. Siendo así ese caso, cuando el procurador Ordóñez sancionó al señor Petro, eso se hizo fue más por tratados internacionales que le quitaron la competencia a este señor o ¿cuál fue la razón? No, mira, yo ya lo había explicado días anteriores frente a ese tema. ¿Qué fue lo que pasó? El procurador consideró que Gustavo Petro había cometido unos yerros administrativos que iban en contra del estamento constitucional. Entonces él consideró que era mejor removerlo del cargo, porque él, como es del Ministerio Público, tiene la facultad para hacerlo. Ok. Gustavo Petro consideró que el Estado colombiano no era garante de la defensa de sus derechos fundamentales. Entonces, él también sabía que para Colombia, para el territorio nacional, de acuerdo a las características de la ley, que hablamos de la universalidad de la ley, que es para el territorio nacional, están los derechos fundamentales. Y para el exterior aparecen los derechos humanos. Él, con fundamento a eso y a su destitución, colocó la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que ellos le defendieran los derechos humanos que habían sido vulnerados. Pues la Corte, de acuerdo a su estudio jurídico, determinó que efectivamente él
y estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Y le recomiendo al Estado colombiano que lo reincorporar a su cargo. Los abogados del gobierno le dijeron a la Corte: no, señor, el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución política, es un Estado de derecho, libre e independiente, no recibe órdenes de nadie. Pues simplemente la Corte le dijo: no, señor, nosotros no estamos ordenando nada a ustedes, solamente que de acuerdo a los pactos internacionales que ustedes tienen con la Corte, se les está recomendando que lo reincorporen. So pena de, si no lo hacen, son expulsados. Colombia será expulsada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque así lo establecen los pactos que están celebrados con la Corte. Y yo les decía, se ponen de necios, nos expulsan la Corte. Entonces, cuando Venezuela venga aquí a tomarse Colombia, nosotros ¿con qué nos vamos a defender? ¿A piedra? ¿A madrazos? ¿Con caucheras? ¿Con palos? ¿Con machetes? No sabemos cómo defendernos. Entonces nos toca pedir ayuda. ¿A quiénes? A ellos, a la Corte, que nos ayuden a proteger nuestro Estado de Derecho, nuestro territorio. Y así sucesivamente. Finalmente agacharon la cabeza y pudo volver a su puesto. ¿Se da cuenta, mi querido amigo, que no me meto en camisa de 11 varas a hablar de política, ni a hablar del uno, ni a defender del otro? Voy por el camino del centro, de una parte neutral, porque a mí lo que me interesa es mostrar lo que tengo que mostrar, la parte académica, no más. No quiero susceptibilidades. Yo puedo tener mi propio concepto, pero no soy quien en esta clase entrar a hacer demagogia de una cosa o de la otra. No, simplemente muestro lo que tengo que mostrar, lo que le interesa al estudiantado. Ya cada estudiante, de acuerdo a su corriente política, puede defender sus propios intereses. Pero yo no me pongo por el neutro, me voy por la línea del centro, mostrándole al estudiante cuál es la función de lo que queremos notar. ¿Te quedó claro? Doctor, muchas gracias, muy amable. Sí, señor, me quedó muy claro. Con mucho gusto. ¿Qué otra interrogante tenemos? Doctor, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Ernesto. Gracias, doctor. Doctor, en cuanto a la Contraloría, la función de la Contraloría, como bien lo dijo usted hace un momento, que es la función de controlar el dinero, el fisco público, cuando se necesita investigar a determinada entidad pública, la Contraloría le oficia o a los funcionarios que manejan el rubro. En este caso serían los subdirectores administrativos de las entidades públicas, doctor. Sí, ya el manejo administrativo, el procedimiento administrativo que utilicen al interior, pues tendríamos que, hay un módulo de derecho administrativo que lo dicta una prestigiosa abogada especializada, creo que tiene maestría en ese tema administrativo, y no sería otro que igual leer cuáles son las funciones de cada uno de los entes del Estado para poderlos interpretar. Perdón. Y con base a la experiencia del profesional, desde el punto de vista de la práctica, poder desarrollar un buen conversatorio. Pero sí, básicamente eso que usted está diciendo es lo que ellos tienen que hacer. Muchas gracias, doctor, muy amable. Con el mayor Doctor Alejandro Niño, pláceme saludarlo, igualmente a mis compañeros. Una pregunta. Mi estimado estudiante Serna, bienvenido. Muchas gracias, mi doctor. Cuando la Contraloría hace esas auditorías y consigue estos hallazgos, generalmente pues en las instituciones públicas, hay por ejemplo esa mala inversión de los recursos
¿qué sigue a continuación? ¿Hay alguna sanción de los funcionarios? De entrada a la fiscalía. ¿Investigando o qué pasa ahí? De entrada a la fiscalía. De entrada a la fiscalía. De entrada a la fiscalía. Porque ustedes saben que la fiscalía también es un ente independiente, no hace parte de la rama, de las 3 ramas del poder público en Colombia. Usted sabe que son entes totalmente independientes. Ellos no hacen parte, entre comillas, porque ya saben de a dónde han llegado los últimos 2, 3 fiscales, ¿no? ¿Quién los ha colocado? Y es tan así que de hoy a mañana irá a aparecer un pronunciamiento de la Corte porque unos estudiantes de Derecho presentaron una queja, una reclamación, solicitándole que el tiempo de servicio del fiscal ha concluido. Ustedes supieron que la republicana demandó un tema para poder sacar a la fiscal. Ustedes supieron de eso. Y a la doctora Díaz Morales. Sí, estudiantes de la republicana. Y creo que estos mismos de esta facultad de Derecho hicieron eso. Porque es que el dueño de la universitaria es Cancino, ¿no? El papá de Cancino. Y el muchacho, el hijo, él es también muy político y es abogado penalista. Él es uno de los fundadores, cofundadores del Colegio de Abogados Litigantes en Derecho Penal, al cual, pues no orgullosamente, pero al cual yo pertenezco. Ay, yo me metí ahí a esa vaina y como por estar uno ahí con la crema innata, con los... Por estatus. Sí, y también pertenezco a un grupo bien interesante de estudio jurídico en derecho laboral. Entonces, tengo 2 fuentes que sin lugar a dudas son muy buenos. Bueno, bien, entonces esperemos a ver qué va a pasar con ese pronunciamiento de la Corte con el tema del fiscal. El anterior, pues ustedes saben que pues ahí tuvimos un abogado de los llamados delfines que fue nombrado en el área anticorrupción, era el director anticorrupción. Y ustedes ya saben qué pasó con él. Lo mismo de la señora esta, que yo soy el apoderado de la empresa, donde la señora falsificó una certificación para poder ascender al cargo de auxiliar 7, al auxiliar 6, auxiliar 8 y falsificó la certificación y es de la sección de anticorrupción. ¿Ustedes pueden creer que una persona que trabaja en la fiscalía, sabiendo lo que le corre pierna arriba, un ciudadano de a pie sabe, cualquier ciudadano de a pie sabe que falsificar un documento es un problema? Y ahora un personaje de estas magnitudes que haga eso, wow. No solamente el denuncio penal, sino el disciplinario que se le viene encima. Lo más seguro es que la van a destituir. Y creo que la audiencia es ahorita el 5 de agosto. Tengo que revisar mi agenda, pero algo me dice que es ahorita el 5 de agosto, que citaron audiencia virtual a mis prohijados, a mis poderdantes, que van como testigos en ese proceso. Doctor, una pregunta. Sí, dime, adelante. Doctor, con respecto al fiscal,
el doctor Néstor Humberto Martínez renunció faltándole aproximadamente año y medio para culminar su periodo. Sí, señor. Y constitucionalmente, pues, el presidente de la República lo que tenía que hacer era mantener un fiscal, un nombramiento por decreto a una persona hasta que se cumpliera el periodo. Sí, señor. Pero entonces ahí, pues, hicieron una elección que no correspondía según el artículo 249 de la Constitución Política. Sí, señor. La normatividad ahí. Y eso es lo que están reclamando los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional. Ah, que ahí Nacional. Sí, ahí se rompió el esquema, o se rompió la Constitución con respecto a esa normatividad y terminaron, pues, elaborando o haciendo nueva elección, lo que conllevó a que esta gente hoy demandara y que por norma y por legalidad se cumple hoy. Hasta hoy debería llegar el fiscal para hacer la nueva, o ya debe haberse hecho la nueva elección para el nuevo fiscal. Hoy se le cumple, hoy se cumple, el término es hoy. Constitucionalmente sí, el de Néstor Humberto Martínez. Hasta Eso. Hoy, 31. Exacto, sí. Pero la Corte no se ha pronunciado. No se ha pronunciado. De igual manera, pues, la situación está sobre esa circunstancia, que eso fue una situación, pues, que no estaba dentro del orden constitucional y por eso está la reclamación expuesta y consideramos que el fiscal debe salir, pues, lo más rápido posible. Fíjate que en el trasfondo, ¿qué será? Que nuestro gobierno está mal asesorado. ¿Cómo van a hacer una cosa esa? ¿Será que necesitaban nombrarlo así de rápido? ¿Tendría algo? Sí, tiene algo de fondo que nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos por qué es eso. Sí, claro. Nosotros sabemos. Sí. Pero no lo lograron. No lograron hacer lo que querían. Hasta hoy no se ha visto. Porque los 12 apóstoles siguen vivos y coleando. Inclusive pasó algo muy, muy paradójico ahí, doctor. Hernando, ¿sí me entendieron, muchachos, cuando yo les digo de los 12 apóstoles que siguen vivos y coleando? Y seguirán. Ah, sí, bueno, claro. Ahí están colgados. Y además Estados Unidos está interesado en que se extradite presos. Ah, bueno. Nosotros no le pongamos nombres propios a las cosas, pero ya sabemos de qué estamos hablando. Porque nosotros los abogados necesitamos estar muy pendientes de esos temas. Pero muy pendientes, son muy pendientes. Porque de ahí aprende uno mucho. De esas cosas aprende uno muchísimo. Y cuando se encuentra en esos procesos y uno no tiene conocimiento, el estudio jurídico es muy grande. Bueno, mis queridos estudiantes, estos temas que aparentemente son conversatorios, que para unos de pronto pueden ser chimbos, para otros no nos están llevando a nada, la verdad es que nos están llevando a un mundo profundo jurídico, porque es lo que nosotros necesitamos saber, lo que nosotros necesitamos tener claridad para el desarrollo del procesal laboral. Es así de sencillo. Esto no es carreta, esto es algo que uno tiene que saber, porque por analogía podemos estar extrayendo cosas que nos pueden servir para el procesal laboral. Ok, vamos a dedicar unos minutos. Quisiera preguntar antes, ¿ustedes ya vieron el tema de conciliación y resolución de conflictos? Sí, señor. Sí, El señor. doctor Larios nos lo dictó. Bueno. Ya solo hace falta que nos lleven al consultorio. Vale, listo. Estuvieron en manos de un gran profesional, de un gran hombre, un gran jurista. Es candidato a juez de la República. ¿Me pueden entender lo que estoy diciendo? Es candidato a juez de la República el doctor Larios.
Él es el director del Centro de Conciliaciones de Universitaria de Colombia. Gran amigo mío, gran colega, amigo, compañero. Pero yo no puedo dejar pasar el tema de la ley 640 de conciliación, porque así como nosotros lo necesitamos desarrollar en cada una de las, todas y cada una de las jurisdicciones, tenemos mayor pronunciamiento en el derecho laboral. Y el primer pronunciamiento es que en materia laboral la conciliación no es mecanismo de procedibilidad para presentar, para radicar la demanda laboral. No es un mecanismo de procedibilidad. No necesitan llevar el negocio jurídico ante ningún centro de conciliación, ni ir al Ministerio del Trabajo a hacer la conciliación. Aparece en el Ministerio del Trabajo las famosas RCC, inspecciones RCC, inspecciones de resolución de conflictos, resolución de conciliación y conflictos, RCC. Pero, a ver, una persona llama por teléfono, pide que le den una cita, se la dan a los 20 días o al mes, llega ese trabajador ilusionado en que le van a solucionar y ese funcionario le dice, usted trajo el derecho de petición con la liquidación. Es un pobre hombre que escasamente anda para adelante porque ve. Entonces tiene que ir al Centro de Conciliación de Universitaria de Colombia, que es el centro de conciliación más cerquita que hay, para que de forma gratuita, a honore, le hagan la conciliación. O salir y ahí al frente, ahí en la calle, están los ¿cómo se llaman? Bueno, y lo llevan a unas oficinas de abogados o no abogados que están allá alrededor y por 20, 30 mil pesos le hacen el derecho de petición, 20 o 30 mil le hacen el derecho de petición y la liquidación. Bueno, pues que esas oficinas no hacen una conciliación ni un derecho de petición al día, ¿no? Pueden hacer muchas y detrás de eso pueden venir muchas cosas, pero estos lagartines lo llevan al pobre trabajador y lo meten ahí y ahí le sacan los 20, 30 mil, si no es que le sacan 50 para que presente ese documento. Esté bien o esté mal, simplemente ese es el documento que el funcionario necesita para hacerle la citación al empleador para dentro de 20 días. Aquellos empleadores que tienen asesores jurídicos como yo, que conozco el procedimiento, le digo al empleador, no vayamos a la primera reunión. Y muchas veces le digo, ni siquiera vayamos a la segunda. La conciliación no es un mecanismo de procedibilidad para que presenten la demanda. Si nosotros estamos seguros que le pagamos las prestaciones, los haberes laborales al trabajador, no tenemos por qué ir a pasar una vergüenza ya que el trabajador se desmadre con uno a decirle lo que se le dé la gana
y si van con un abogado de esos alrededor del ministerio que creen que son los ministros, que entre otras cosas ni van tampoco. Entonces es un tiempo perdido. Entonces los estudiantes de Derecho, cuando van al consultorio jurídico, necesariamente tienen que saber hacer una liquidación de prestaciones sociales, porque entre otras cosas hace parte de las 12 carpetas que tienen que presentar. Y las liquidaciones de prestaciones sociales las revisa un abogado, doctor Milton Escobar, gran amigo mío, colega, gran amigo mío, máster en Derecho Laboral, y es el que le da el visto bueno a esas liquidaciones. Teníamos controversias en días pasados con el doctor Escobar, porque en algún momento él se enfermó y la Universitaria de Colombia me llamó a mí y me dijo, doctor Niño, por favor, colabórenos atendiendo la incapacidad del doctor Escobar. Los estudiantes que estaban conmigo presentaron las conciliaciones, presentaban las liquidaciones y muy pocos se quedaron por fuera. La gran mayoría pasó. Y empezaron a decir los estudiantes, es que el doctor Niño, como fueron sus estudiantes, les tiene preferencia. Y resulta que era que los estudiantes se les olvidaba en la liquidación sumarle el día adicional, el +1, que por ley, por regla general, se le tiene que sumar al total de los días para compensar los meses que traen 28 contra los meses que traen 31 días. Esta compensación. Y tuvimos una controversia con este máster. Le mostré la norma y la ley donde decía, y eso es lo que el docente le tiene que enseñar al estudiante. Ese secreto profesional, ese +1 día, no era porque el docente no les quisiera firmar. Y finalmente los estudiantes entendieron que era así, corrigieron y sacamos adelante el proyecto para que eso saliera como debe ser. Técnicamente tenía que salir. Entonces, ese es el énfasis que se hace con el tema de la conciliación. En las conciliaciones uno tiene que ir con el ambiente. Pero es que se traía un hueco, marica. Uy. Dejémoslo en el hueco. Lo otro no. No se oye bonito. Bueno, entonces, lo ideal es que se presente la demanda y no se necesita la conciliación. Y fíjense ustedes que aquí, viniendo al tema de la conciliación, nos remontamos al poder, porque yo con el poder puedo conciliar, porque la norma así me lo establece, siempre y cuando el empleador o el empleado o las partes del proceso, uno de los dos a que yo esté representando, no habite en la jurisdicción donde se va a desarrollar la conciliación. Si el trabajador vive en Mosquera y la conciliación la vamos a hacer en Bogotá, el abogado puede conciliar. Si en ese momento el representante legal de la empresa no se encuentra, si en el poder está facultado para conciliar, él puede conciliar. A mí muchas veces la institución donde yo trabajo me manda y me dan la orden. Si va a conciliar, concilie por tanta plata, pero preferiblemente no concilie,
Pero venga, jefe, ¿pero por qué vamos a conciliar si nosotros ya le pagamos? El mismo día que renunció se le pagó en efectivo. ¿Por qué le vamos a pagar? Es mejor, si nos podemos quitar esa vaina encima, quitémonoslo encima. No nos desgastemos en demanda, no nos desgastemos en nada de esas vainas. Muchas veces llega uno a ofrecerle la plata a la gente. Y el abogado y el trabajador creen que porque lo arriman a uno al Ministerio de Trabajo, ya uno está obligado en sacar el qué montón de plata. Señora conciliadora, doctora, tengo poder para conciliar y aquí estoy demostrando que se le pagaron los derechos, todos los haberes laborales del trabajador, se le pagó la seguridad social, no se despidió, pero el empleador, para subsanar este impasse, ofrece 4 o 5 millones de pesos. Así de sencillo. Pero el trabajador y el abogado llevan, pues, bien abierta, ¿no? Dicen, no, nosotros en proceso le sacamos 20, 30 millones de pesos. Listo, señor. Entonces yo les digo al conciliador, le digo, listo, señor inspector, entonces no hay conciliación, nos vamos a juicio. Presentan la demanda, contestamos la demanda y se ven perdidos. Y sacan una argumentación diciendo que la institución se puede declarar en quiebra y entonces alegan una medida cautelar en un proceso ordinario. Entonces son cosas que no riman frente al derecho, frente al proceso. Y cuando llegamos a la conciliación ante el juez, en la primera audiencia de trámite, la obligación del juez, después de los generales de ley, es citar a las partes en conflicto a conciliar. Y el juez lo dice públicamente. Se abre la etapa de conciliación. Hay ánimo conciliatorio del empleador y uno de frente le dice, sí señor, hay ánimo conciliatorio. Le pregunto a la parte actora, ¿hay ánimo conciliatorio? Él puede decir sí, listo señor. ¿Cuáles son sus pretensiones? Y entonces los abogados tratan de desplayarse contando pues esta vida y la otra, y el juez le dice, no señor, yo le estoy diciendo es cuánto vale su pretensión. Entonces uno le dice, mi pretensión es 20 millones, 30 millones, 40 millones, lo que uno pretenda, pero tiene que probarlo en juicio, tiene que probarlo. Le preguntan al empleador, ¿qué opina de la cifra? Su señoría, la cifra se sale y es un cobro lo no debido, porque los derechos ciertos ya fueron pagados. Los derechos inciertos se tienen que probar en proceso porque él fue el que renunció. Una renuncia irrevocable. El ánimo conciliatorio es porque mi cliente considera que puede beneficiar al trabajador porque fue buen elemento y le quiere hacer un reconocimiento de, si le ofreció en la oficina del trabajo 4 millones, en audiencia le ofrece 2. Y sigue el entrepunteo, el tire y afloje, y muchas veces el juez invita a la parte actora con su abogado que vayan al despacho del juez, y en el despacho del juez, el juez les manifiesta y les dice, a ver doctor, es mejor pájaro en mano que 1000 volando.
¿Usted de a dónde saca 20 millones de pesos con respecto a los derechos ciertos? El empleador dice que ya se los pagó. Supongamos que no se los ha pagado. ¿Usted tiene la liquidación? ¿Usted ya hizo la liquidación de las prestaciones sociales? ¿Cuánto le da? No, doctor, es que apenas me da 1,5 millones. Bueno. Y las indemnizaciones que son derechos inciertos hay que probarlos en juicio. O sea, eso está por verse. O sea, que usted realmente en este momento lo que va a reclamar como pretensión es 1,5 millones. Y la contraparte le está dando 2 millones, está dando 500,000 pesos por encima. Yo pienso que está bien. ¿O qué propone? O sea, le abre el ojo al abogado cuando de forma indebida quiere entrar en un proceso que si la parte actora pierde el proceso, lo pueden condenar en costas. Le pueden decir, le declaro 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 5 por 8, 40, 4 millones de pesos. Que le tienen que pagar al empleador si pierde el proceso. Y de plano le están diciendo así. Va en pérdidas, maestro. Listo, su señoría. Entonces, a ver si de pronto arriman a 3 millones. Listo. Salen esos y entra nuevamente el empleador. Entra el empleador, su señoría. Nosotros ya le pagamos, aquí está, se lo probamos en la contestación de la demanda. Lo que pasa es que mi cliente es de buen corazón. Nosotros ya les habíamos ofrecido 4 millones de pesos en el centro, en el Ministerio del Trabajo, y ahí está el acta de conciliación fallida, y siguen insistiendo en 20 millones, que eso no da por ninguna parte. El juez le dice a uno, mire, me acaban de decir que ellos se transan con 3 millones. Si usted tiene 4 para arreglar y le van a dar y va a arreglar con 3, pues está beneficiado. ¿Qué opina? Entonces uno le dice, su señoría, me mantengo en los 2 millones. Cita nuevamente a la otra parte. Venga, viejo, se sostuvieron en 2 millones, máximo 2,500,000. Entonces el empleador dice, bueno, listo, hagámosle, nos quitamos esto encima. En ese momento hay conciliación. En ese momento hay conciliación. Entonces el juez cita a las partes nuevamente a la audiencia, abre la audiencia y queda en el audio, mientras hacen el auto, que se concilió. Y se concilió los derechos ciertos de la demanda. Ahora, que si los van a pagar de una vez, perfecto, ahí queda que es ya que van a pagar. O puede decir el empleador, los pago en 2 contados. Hoy le doy la mitad y en un mes le doy la otra mitad. Listo. Y así queda. Y si así acordaron, así quedó. Y el proceso queda suspendido mientras el empleador cumple con la obligación. Y si no cumple, pues el proceso sigue. Esa historia es la vivencial en los juzgados. En algunos juzgados, en otros juzgados, pues, no le interesa, no se da la pena en conciliar y sigue adelante. Lo que pasa es que los jueces tratan de conciliar para quitarse trabajo con los procesos. Entonces, si el proceso lo logran conciliar, fabuloso, porque se quitan muchísimo trabajo. Esa sería una experiencia referente a la ley 640 que indiscutiblemente nosotros como abogados tenemos que conocerla. Tenemos que manejarla, porque en todos los procesos que nosotros tengamos, en todas las líneas jurisdiccionales que nosotros tengamos, tenemos que hacer uso de ella. Solo que en laboral hay una excepción, que la audiencia no es prerequisito, la audiencia de conciliación no es prerequisito para la radicación de la demanda.
Pero en la primera audiencia de trámite, el juez sí hace la audiencia de conciliación porque lo trae el ordenamiento jurídico. Esa sería entonces, en grado sumo, la participación que tiene la conciliación de acuerdo a la ley 640 en materia laboral. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie pregunta nada? Sí, señor. Adelante. Doctor, ¿es únicamente en esa primera audiencia donde se puede adelantar la conciliación? Me refiero a que si más adelante de pronto, pues no sé, de pronto cambia de opinión cualquiera de las dos partes, puede volver a solicitar la conciliación y así puedes arreglar el proceso. ¿O es únicamente en la primera instancia? En la primera audiencia, disculpe, doctor. Gracias. ¿Qué pasa? En la primera audiencia de trámite, el juez cita a las partes para conciliar y le da un espacio dentro del proceso para eso. Como no hay conciliación, pues él presenta otro tema adicional y cierra la audiencia y cita para una próxima audiencia, que es ya la fijación del litigio, verificación de las pruebas, traen los testigos y se cierra el fallo. Ahí, en la segunda audiencia, hay fallo. Entonces, si las partes, de forma libre y espontánea, extraprocesal, desde el día que terminó la primera audiencia hasta el día de la primera audiencia, incluyendo dentro de la audiencia, llegaren a conciliar, el juez termina el proceso. O sea, puedo conciliar hasta antes del fallo. Puedo conciliar hasta antes del fallo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Doctor. Dígame, William. Buenas noches, gracias. No es precisamente el tema, sino ya cómo se va a terminar la clase. Quisiera saber el parcial del lunes. ¿Es oral? ¿Es escrito? Oral no es escrito. Ah, vale, doctor. ¿En la plataforma? Sí. Sí, miramos. Ah, vale, doctor, gracias. Miramos, obviamente que el cuestionario debe quedar publicado en la plataforma, pero generalmente lo publico un minuto antes de que empiece el parcial. No lo voy a publicar hoy. No. No, señor, no. No sería justo con nosotros porque nos hace un daño. A los marranos, ¿cuántas veces los que dicen en las fincas? ¿Los capan? Los capan. Ya. Muy bien. Pero podemos conciliar, doctor, hasta antes del parcial. Sí, señor. Entonces, no siendo más, la temática del parcial va desde la mitad de la primera hora, incluyendo los videos de Bangladesh, hasta lo que vimos hasta hace 30 segundos. El parcial entra todo eso.
De modo pues que es muy, muy sencillo, porque pues es que nos hemos dado unos lujos dictando esta clase con mucho pergamino, con mucho detalle fino, que hace que inclusive los mismos estudiantes ni siquiera hacen preguntas porque no consideran que es tan clara, tan diáfana la explicación, tan dinámico la lúdica que se maneja, que el entendimiento, la aprehensión del conocimiento es bueno y eso es maravilloso. Y eso lo van a demostrar ustedes el día del parcial. Muy bien, entonces... Doctor, qué pena, una pregunta. A ver. Doctor, ¿usted nos puede colaborar compartiendo o sea, las diapositivas que nos ha presentado? Yo lo voy a pensar. Ay, profe. Es que hoy me pusieron muy triste. Ustedes saben por qué. Profe, pero no fuimos todos. Ustedes saben por qué. Déjeme, yo lo pienso esta noche y si algo aparecerá, amanecerá y veremos. De modo pues que estén alerta, porque amanecerá y veremos. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, hemos culminado el tema del Ministerio Público y la conciliación. Agradecerle enormemente ese módulo dictado por el doctor Larios, que me ahorró gran esfuerzo. Y yo sé que lo que complementamos es lo que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestra obra maestra, para llegar a la cereza del pastel. Señoras y señores, muchas gracias. La clase ha terminado. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, muchas gracias, muy amable. Con muchísimo gusto. Doctor, muy buenas noches y gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Con mucho gusto, Claudia. Doctor, buenas noches, gracias. Con mucho gusto. A ustedes, muy formales. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto.